Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí en el proyecto Temas de Ciencia Contemporánea, celebrando al Instituto de Biología de la UNAM en su 85 aniversario. Soy Alejandra Alvarado Sin y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Martínez del Departamento de Zoología. Enrique, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Y bueno, para dar a conocer un poco la labor que a lo largo de todo este tiempo ha realizado el instituto, pues Enrique nos va a contar un poco precisamente acerca del trabajo que él realiza aquí en el instituto y todos los beneficios que tiene la información que se está generando pues para el patrimonio nacional. Enrique, sabemos que tú trabajas en la parte de biodiversidad, trabajas con animales. ¿Nos podrías decir brevemente por qué México es tan importante en la biodiversidad? Bueno, México es uno de los países que se conoce como megadiverso, porque por el tamaño del territorio que tiene, alberga una cantidad altísima de especies, de plantas y de animales. Entonces, en el mundo existen 7 países altamente megadiversos, México es uno de ellos, y eso le otorga una importancia a nivel mundial en términos de su biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad se entiende desde diferentes aspectos, ¿no? Todos los ecosistemas, y para los que vivimos en México hemos tenido la posibilidad de recorrerlo, pues de uno desiertos, selvas tropicales, selvas secas, ¿no? Muchísimos paisajes, tanto marinos, acuáticos, los terrestres, ¿no? Ese es como un contexto de nuestra biodiversidad. Y luego en la escuela pues siempre nos están enseñando que hay hongos, que hay bacterias, que hay animalitos, etc. En el mundo particular en el que tú te especializas, que es el mundo de los animales, ¿cómo anda México en su biodiversidad de especies? Sí, mira, la biodiversidad, como tú lo mencionas, es un concepto bastante amplio que abarca desde la diversidad a nivel de los genes hasta el nivel de los ecosistemas. Y hay diferentes aspectos o formas de la biodiversidad, y México se caracteriza en particular por su riqueza en términos de la variedad de ambientes que existen, como tú lo acabas de mencionar. Hay lugares, por ejemplo, altamente exuberantes y ricos en especies, pero muy parejitos, como el bosque tropical del Amazonas. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de especies por unidad de área, pero todas son especies de ese tipo de naturaleza tropical. La riqueza de México es diferente, es más bien el mosaico de ambientes que existen en el país. Ahora, abordando la pregunta directa que tú estás haciendo con respecto a los animales, depende del grupo en el que tú te fijes, del grupo de animales que tú te fijes, México pues es más o menos importante. Por ejemplo, con los reptiles, México se compite el primer lugar de número de especies con Australia, ¿no? Sí, están en el pique. Sí, siempre se pelean por el primero y segundo. Descubren una nueva especie y entonces ya está Australia arriba, y descubrimos una nueva especie y entonces ya sube México, está muy parejo. En términos de mamíferos, que es el grupo que más trabajo yo, pues México también es uno de los países más ricos en el mundo, como en 4 países. Bueno, siempre cambian los rangos, pero eso no importa, es de los países muy diversos. En términos de aves es menos, hay zonas como los países andinos tropicales, como Colombia, Ecuador, en donde la riqueza de aves es mucho más. Generalmente la gente ahorita está preocupada, el mismo gobierno está preocupado porque los ecosistemas los estamos perdiendo, o los estamos destruyendo, o los estamos modificando, y cada vez tenemos menos ecosistemas silvestres y cada vez estamos creando nuevos ecosistemas que son los urbanos, por así decirlo. ¿Cómo afecta al grupo, supongamos que tú manejas, que son mamíferos? Porque digo, un insecto diciendo, bueno, te le pongo la macetita y ya la hice, ¿no? Pero digo, mamíferos, si nos cuentas cuáles son los mamíferos más chiquitos, cuáles son los mamíferos más grandotes que hay en México. Estamos en un proceso a nivel mundial de deterioro ambiental profundo y acelerado. La situación
no es optimista hacia el futuro, porque las tendencias muestran cómo en las últimas décadas, en los últimos siglos, si nos vamos un poco más para atrás, la transformación de los sistemas naturales a sistemas que se llaman antropizados, es decir, el desmonte para abrir zonas de cultivo o zonas de ganadería, ha sido muy acelerado. Se calcula que la tasa a la que nosotros estamos haciendo esa conversión, y eso trae como consecuencia la pérdida de especies, nos está metiendo en una situación a nivel mundial, una crisis ambiental, que nos puede llevar a un evento de extinción masiva. La historia de la vida en la Tierra ha visto a lo largo de sus 540 millones de años 5 extinciones masivas anteriores. La última fue la famosa de los dinosaurios hace 65 que todos lamentan, ¿no? ¿Por qué no tenemos dinosaurios ahorita? Si siguiéramos dinosaurios no estaríamos aquí muy probablemente. Pero a lo que voy es que la magnitud del problema ambiental en el que nos encontramos ahora es comparable, o las consecuencias de esto pueden ser comparables con lo que pasó hace 65 millones de años con los dinosaurios. Es decir, que una proporción por arriba del 75-80% de todas las especies que existen se pueden extinguir en un periodo relativamente corto, que no sabemos cuánto es relativamente corto, pero es en términos de, o sea, la tasa que va en términos de pocos siglos, o a lo mejor más rápido que eso. Entonces, la situación ambiental a nivel mundial es delicada. A mí, mi preocupación mayor con respecto a esto es que no nos damos cuenta. Incluso los especialistas en temas ambientales no nos damos cuenta, porque estos procesos que ocurren a escalas que van a ser muy amplias, mundiales, y temporales también en términos de siglos o de décadas, pues como que no nos pega en el día a día. Entonces no es un tema que preocupe, digamos, bueno, más que a unos cuantos especialistas, pero que sí puede traer consecuencias muy importantes para las sociedades de todo el mundo. ¿Me desvíe de la pregunta? No, en realidad quedó perfecto, porque en este sentido que dices que tal vez hay mucha gente que no se está dando cuenta, en realidad yo creo que nos tocó a estas generaciones ya vivir ese momento, en este sentido. Tú también, que manejas el cambio climático en cuanto al impacto que está teniendo en nuestra biodiversidad, estamos nosotros ahorita sufriendo los cambios que, claro, hace 100 años generaron las otras generaciones. A nosotros nos está tocando estos cambios, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que no, pero de hace 70 años acá, uno le podría preguntar a sus bisabuelos, a sus abuelos, y ellos son los primeros que le dicen a uno, ¿no? Ya la vida no está como antes. Simplemente el clima, ¿no?, que tenían ellos, las 4 estaciones, que bueno, la Ciudad de México en particular nunca ha tenido esas 4 estaciones bien marcadas, pero sí las 2 estaciones, la de seca y la de lluvias, y ahora de año con año varía drásticamente, ¿no? Claro, hay una tasa, ¿no?, que tú dices, bueno, cada 30 años podemos ir viendo cómo está viéndose modificado el clima. Pero ya lo estamos viendo cuando platicamos con la gente, que son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nosotros mismos, ¿no? Que estamos viendo que, bueno, hace 30 años la primavera no era como la primavera de ahora, o el invierno no era como el invierno de hace 30 años. Sí, definitivamente pues el clima sí está cambiando. Y las repercusiones que está teniendo, por ejemplo, en la distribución que hablabas de los pájaros, ¿no? Hay muchas formas en que se han manifestado estos cambios en el clima en los últimos años. Manifestaciones desde la biodiversidad. Y una es esa que mencionabas sobre que la primavera ya no es como era antes. En realidad, lo que está sucediendo es que la primavera está llegando más temprano. Y las
especies responden a eso. Por ejemplo, las aves migratorias pues mueven unos días sus periodos de migración, eso se tiene muy bien registrado. Los insectos, Claro. mariposa monarca, pues también hay cambios en esos fenómenos de migración, pero pues básicamente como el clima regula la vida en el planeta, pues Claro. todas las formas, todas las manifestaciones de vida se resienten. En lo que yo trabajo, que es más en la geografía de la biodiversidad, pues también existen muchos ejemplos de cómo las especies responden a los cambios en el ambiente. Y si lo vemos desde una escala geográfica, es decir, si lo vemos desde acá en un mapa, pues lo que notamos son cambios de donde estaban y donde ya no están, de donde no estaban y ahora ya están, ¿no? Cambios en la distribución, exactamente. Que eso, bueno, no sucede de un día a otro, es un proceso en el que pues, las condiciones locales o las condiciones de un sitio en particular empiezan a cambiar y a algunas especies les gusta más cómo está el nuevo ambiente y a otras no les gusta. Y a las que no les gusta, pues empiezan a bajar sus poblaciones porque se reproducen menos. O sea, son procesos a nivel de las poblaciones que se observan y se manifiestan a nivel de toda la especie. Entonces eso es una parte de lo que yo trabajo y pues una parte de mis preocupaciones también en términos de la crisis ambiental sí es el cambio climático, pero a mí me parece que es más delicado, más urgente este proceso de extinción que no solamente, no es unifactorial, o sea, no es solamente un elemento lo que lo está provocando, sino es la combinación de muchos factores y muchos elementos que están llevándonos o nos tienen en esta crisis. El cambio climático es uno de ellos. Pero ahora, el más importante es lo que hablábamos al principio, esta conversión de los sistemas naturales a los sistemas antropizados. Eso es, por lo menos en una buena parte del mundo, incluyendo México, el problema que me parece que necesitamos atacar con más fuerza y con más urgencia. Reducir las tasas de deforestación. Para que tengan una idea, actualmente más o menos la mitad del país, un 50% del país, ya tiene diferentes niveles de transformación de sus sistemas naturales, desde muy profundo, sobre todo en la parte central del país, esta parte del eje volcánico, las costas focalizadas, bueno, pues tú sabes, ¿no? La península de Yucatán y toda la Riviera Maya, o sea, donde hacen rivieras hay ese tipo de fenómenos, pero esos son muy localizados. Pero si pensamos a gran escala, pues la zona sur del país, los bosques tropicales húmedos, pues se han reducido en un porcentaje altísimo. La zona central de México, aquí donde está el Valle de México, y pues es que están las ciudades grandes, ¿no? Entonces aquí también hay un proceso muy fuerte de transformación. Bueno, donde le busques. Sí, en realidad lo menos afectado son las zonas de desierto. Que bueno, México es 60% desierto, entonces por eso todavía se mantiene esta riqueza y estas zonas pues, con alteraciones menos profundas que las zonas tropicales. Pero para mí ese es el problema más importante en la actualidad y en el que de verdad deberíamos de hacer mucho más esfuerzo para reducir estas tasas de deforestación, que el origen de la deforestación también es multivariado. Las causas próximas, las causas inmediatas, pues son más o menos identificables, ¿no? Más o menos fácil identificarlo. Y se trata de actuar en consecuencia. Pero esas causas próximas, que puede ser, pues eso, conversión de bosque a agricultura, tiene atrás una razón. Y son factores sociales, económicos y políticos, ¿no? Sale una nueva política de gobierno en donde promueven el desmonte en alguna región por estímulos a la agricultura o a la ganadería,
que responde a otro tipo de presiones a nivel más nacional o a nivel internacional incluso. Entonces es un problema complejo, ¿no? Es un problema que no se puede buscar siquiera una solución desde una disciplina como sería la mía, la de los lápices, sino es un problema que requiere de un abordaje multidisciplinario y buscar la raíz de los problemas y no nada más los factores proximales. Entonces estamos hablando pues de problemas profundos de nuestra sociedad mexicana, sociales, económicos y políticos. Yo creo que una de las cualidades, ¿no?, que tiene la universidad es precisamente que está ofreciendo la generación de este tipo de conocimiento, ¿no? Yo necesito información para ver de qué forma va a impactar alguna actividad que yo voy a hacer desde cualquier perspectiva, la política, la económica, la social, ¿no? Y se tienen, por ejemplo, en el Instituto de Biología, pues los diferentes laboratorios, las diferentes colecciones que precisamente nos permiten visualizar eso, o sea, la importancia de estos 85 años en el darnos cuenta que gracias a la investigación científica que se ha realizado en México por mexicanos con una visión nacional, con las necesidades, ¿no?, hemos venido creciendo. Claro, falta muchísimo por hacer, pero es un buen punto de partida contar con la información que se ha venido generando, que se sigue generando para esto, ¿no? Como tú ahorita mencionabas, bueno, tú trabajas en la parte de biogeografía y la propia universidad trata de distribuir a sus investigadores y cuenta con reservas donde hace estaciones, ¿no? Uh-huh. Tenemos Chamela, donde tenemos representado a la selva tropical seca. En la parte del medio está el Instituto de Biotecnología y Institutos Biomédicas, que tienen una estación en Tlaxcala, representando al bosque templado, que para los que vivimos en esta faja, ¿no?, transversal es súper importante, y para la nación los bosques templados son muy importantes. Tenemos la estación en los Tuxtlas, ¿no?, que representa la parte, la parte rica de las selvas tropicales, sí, claro, en donde ahí sí tenemos un buen ejemplo que tú mencionabas de, bueno, que se está transformando, que se está perdiendo, y ahí lamentablemente existen estos manchones de selvas tropicales, pero se perdió desde el punto de vista biológico. Ahí las selvas tropicales como ecosistema no existe, es terrible, ¿no? O sea, todo Veracruz que era riquísimo, ves manchoncitos, ¿no? Sí. Entonces, me dicen, ¿no?, cuando digo a la estación, caminamos no sé cuánto tiempo y una ciudad, un potrero, un X, ¿no? Entonces, sí, ya podemos palpar eso. Sí, es clarísimo, y en la zona de Veracruz, particularmente, pues desde los 50, empezó el proceso de degradación muy fuerte precisamente por políticas nacionales y estatales de promoción a agricultura y ganadería. Pues cuando estaba la Comisión Nacional del Turismo en México, pues, sí, pero era una visión, es decir, uno no puede criticar este tipo de políticas desde la posición actual, porque pues ahora decimos que... Sí, obedece a lo que se va conociendo. Claro, y el contexto pues social, histórico en ese momento, ¿no? Y las decisiones que se tomaron a lo mejor eran lo mejor intencionadas, seguramente eran lo mejor intencionadas, como motor de desarrollo del país, pero pues bajo un paradigma diferente que ahora lo consideramos aberrante. Claro. Sí, pero también hacía falta la investigación en México, ¿no? Claro, desde la perspectiva de la biología. Sí, la biología tiene mucho tiempo, pero apenas estaban empezando a generar las primeras generaciones de científicos mexicanos. Sí, tampoco había ese movimiento a nivel mundial como hay ahora de más conciencia ambiental. Ahora, el Instituto de Biología, pues para hablar de lo local, sí es un pilar en la investigación de biodiversidad en México, porque pues, como tú mencionaste, alberga las colecciones nacionales de muchos de los grupos, son los más importantes para el país. Entonces es el sitio en donde
es como el caldo de cultivo de los biólogos de la biodiversidad, porque pues aquí se concentra el material, que son los organismos que se han colectado y que se han guardado en las colecciones de la mayor parte de los grupos de plantas y de animales, de hongos del país. Entonces, si uno quiere conocer la riqueza de plantas y animales del país, pues este es un buen lugar para iniciar. Y creo que también uno de los esfuerzos interesantes que está realizando ahorita el instituto es precisamente salirse del instituto, todos ustedes como investigadores, como académicos, para ir a la sociedad. Si la sociedad no viene a ustedes, ustedes van a la sociedad, ¿no? Entonces, todas las diferentes actividades que están realizando ustedes en el Palacio, creo que es interesante. Has dado ya algunas pláticas tú, pero ahí tienen ahorita precisamente la oportunidad de la gente de poder acercarse más libremente a la riqueza que se ha generado en estos 85 años. Sí, yo creo que eso ha cambiado, pues no nada más dentro del instituto, sino yo creo que en el mundo académico se ha ido transformando a una apertura hacia diferentes sectores de la sociedad de diferentes formas. Una, que en este caso es la difusión del conocimiento, yo creo que ha sido muy activa y a mí me parece que es necesaria. Yo creo que el mundo de los académicos ha sido bastante segregado de la sociedad en su conjunto en general. Yo, por supuesto, la ciencia siempre ha sido un apoyo para la toma de decisiones, por el estilo. Aunque en México, yo creo que este movimiento es más reciente. Y a mí me parece que es muy necesario que se fortalezcan los vínculos y los puentes de comunicación entre el mundo académico, que es en donde pues, se genera conocimiento, digamos, y los usuarios del conocimiento o los gozosos del conocimiento, como puede ser simplemente a la gente le gusta saber cosas, enterarse de cosas. Y el mundo natural es muy atractivo para la mayor parte de la gente. Por eso existen canales especializados en programas de naturaleza y cosas por el estilo, porque venden, digamos. Pero pues simplemente aprender cosas nuevas, a la mayor parte de la gente nos gusta. Y yo creo que eso es una cosa que nosotros no hemos hecho muy bien, los académicos, pero que creo que vamos en el camino de hacerlo un poco mejor, estrechar esos lazos y ampliar esos puentes de comunicación con la sociedad en general o con sectores específicos, como me parece muy importante los tomadores de decisiones, los que deciden si lanzan una política de promoción al desmonte o no. Entonces yo creo que una cosa que debemos de nosotros como gremio académico responsabilizarnos es de hacer llegar la información que generamos, pues más allá del círculo en el que nos ponemos. Sí, yo creo que los movimientos que se están haciendo actualmente de movimientos ciudadanos, ¿no? Mientras más conscientes hagamos a la ciudadanía de que la información que se genera de forma científica es una buena herramienta que nos permite razonar, ¿no? Con ese conocimiento, con los que nos están generando, pues va a resultar mucho mejor para las nuevas tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero como ciudadano de México y del mundo para una mejor calidad de vida? Punto. Sí, hay diferentes puntos interesantes en esto que comentas, porque el problema ambiental al que me he referido, como te decía, es multidisciplinario. Nosotros podemos tener algunas ideas, nosotros me refiero al gremio de los académicos ambientales, algunas ideas o propuestas de qué se podría hacer o qué definitivamente es mejor dejar de hacer para no profundizar más este problema. Pero nosotros no somos la fuerza de presión hacia la toma de decisiones. Podemos
aconsejar, podemos dar nuestra mejor opinión, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero definitivamente es para que las cosas funcionen y caminen en una dirección, pues se necesita presión, ya sea de arriba para abajo, de los tomadores de decisiones hacia la sociedad o al revés. Y nosotros podemos ser un vínculo en eso, o sea, podemos influir en esas dos puntas, ¿no? Generando información y difundiéndola tanto a la sociedad y hacer conciencia. Y generando información y pasándola, difundiéndola también a los tomadores de decisiones responsables y éticos y realmente interesados en el tema, para que se genere esa presión que conduzca hacia vías diferentes. Sí, yo creo que lo que están haciendo ahorita para la celebración del 85 aniversario, pues es uno de tantos pasos para acercarse más a la sociedad. Se ha visto una buena respuesta del público que está asistiendo, la creación de talleres que hicieron ustedes, las charlas que tienen, la exposición misma, ¿no? Sí, claro. Que va después a estar circulando por otros lados. Entonces, pues yo creo que es un buen momento pues, para felicitarlos a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo y pues que continúen adelante con esto. Pues sí, yo creo que es muy importante, y a mí lo que me gusta mucho de esta campaña ahorita, digamos, un tanto en el contexto de un aniversario y cosas por el estilo, coyuntural, es que hay muchas actividades enfocadas a los niños, ¿no? Y pues sí, yo creo que ahí es donde debemos de incidir más fuerte. Pues Enrique, te agradecemos mucho por estar con nosotros y pues los invitamos a que sigan celebrando aquí con nosotros el 85 aniversario del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias. Gracias.